otra pregunta, ¿y qué busca Dios a través de la oración? Pues mire, Dios no busca a través de la oración necesariamente lo que nosotros buscamos. Y esa es otra de las cosas que tenemos que entender. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios a fin de escuchar a Dios. Ok. ¿Y qué busca Dios a través de la oración? Gradualmente pasamos toda una vida orando. Unos oran bien, otros no oran tan bien, unos están orando bíblicamente, otros van, pero vamos madurando. Y a través de ese proceso, ¿qué es lo que busca Dios? Porque muchas veces el 90% de nosotros lo que buscamos es que Dios nos dé algo. Y tenemos que aceptarlo. Todo que empieza a orar, pues, usted será maduro ahora o entenderá unas cosas, pero cada vez que empezamos a orar siempre es pidiendo algo. Y a Dios no le molesta eso, porque Él sabe cómo somos y Él sabe que necesitamos crecer y desarrollarnos. Y uno empieza, una de las primeras cosas que uno empieza es pidiéndole a Dios entendimiento y pidiéndole ayuda y pidiéndole su Espíritu Santo y que nos madure y que nos ayude a vencer la tentación y los problemas. Y esas cosas a Dios le gusta, esas cosas a Dios le gustan. Y le pedimos un montón de otras cosas que a veces nos desesperan, nos desenfocan. Pero la cuestión es que nos pasamos pidiendo. Y la oración es mucho más que eso. Porque ¿qué es lo que quiere lograr Dios? Mire, lo primero que Dios quiere lograr es una relación personal íntima. Porque Dios no es solamente todopoderoso, soberano, Dios es un Dios de amor, que quiere relacionarse con sus criaturas y quiere trabajar en y a través y por medio de sus criaturas. Entonces, Dios quiere establecer una relación personal con nosotros. Y esa relación personal no es la agenda de muchos, inclusive creyentes hoy en día. Muchos de nosotros lo que queremos es soluciones a los problemas. Mire ahora, ¿qué es lo que queremos? Que abran los establecimientos, que volvamos a la normalidad, que se vaya el virus, que podamos volver a juntarnos, a besarnos, a abrazarnos, cosa que no me extraña que querramos eso por lo importante que es. ¿Y qué quiere la mayoría de la gente de la iglesia y los líderes? Volver a los templos. Eso es lo que nosotros queremos. Pero ¿qué quiere Dios sobre eso? Por encima de eso, una relación personal. Una relación personal. Que esta experiencia, como otras, nos sirvan para establecer una relación personal más íntima, de más cercanía. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pues tiene que ver mucho porque ese es el propósito de Dios. El propósito final de Dios contigo y conmigo es formar a Cristo en nosotros. ¿Y cómo se va a formar Cristo en nosotros si nosotros no tenemos intimidad con Dios? Queremos conocerle más de cerca. Y ahí está la oración. Ese es el medio a través del cual Dios, por excelencia, logra establecer una relación íntima. Y si usted no se ha dado cuenta, para que haya relaciones íntimas tiene que haber comunicación. Y la oración es comunicarse con Dios. Es un diálogo comunicativo. Yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. ¿Y qué pasa cuando usted habla mucho con una persona? ¿Qué es lo que se establece? ¿Qué es lo que se desarrolla? Intimidad, conocimiento personal y confianza. Y cuando usted viene a ver, Dios a través de la oración ha desarrollado una relación íntima con nosotros como sus hijos, donde nos ha enseñado a confiar en Él, porque con el tiempo hemos estado compartiendo con Él. Y como si fuera poco, aprendemos a conocerlo a Él, porque para que usted pueda conocer a una persona, Dios es una persona, no es humana, es divina, pero es un ser personal. Y para usted poder conocer a una persona, usted tiene que pasar tiempo con la persona. Intimidar. La Biblia usa una palabra bien bonita que es tener comunión. Y ahí está la oración. Ahí está la oración. Es el medio de Dios para lograr esa comunión. Entonces, vamos estableciendo una relación. En la relación vamos a desarrollar una confianza. Y en la relación, otra cosa que vamos a desarrollar es conocimiento. Comenzamos a discernir con mayor claridad la Biblia, la voz de Dios. Mire, ¿qué dice la misma Biblia? Mis ovejas oirán mi voz
Mis ovejas oirán mi voz y me seguirán. Y yo las conozco. Esa expresión, yo las conozco, dice, yo tengo intimidad con ellas. Porque el pastor, que es la figura que se usa en la Biblia, está trabajando en cercanía con las ovejas. Y las ovejas empiezan por la cercanía a distinguir la voz de su pastor, la voz de Dios. Usted va a comenzar a distinguir la voz de Dios por medio del Espíritu Santo en su corazón, confirmado por la palabra de Dios. Usted va a comenzar a ver cómo el Espíritu Santo le va abriendo el entendimiento, le va iluminando la palabra profética más segura que es la Biblia. Y entonces usted va afinando el oído, pero usted va afinando el oído de aquel o la voz de aquel con quien usted habla más a menudo. Por eso es que tú puedes decir a una persona, tú la llamas y sin tú decir tu nombre, ya sabe que tú eres. Y no necesita un ID call, no necesita un identificador de llamada porque conoce tu voz. Entonces, así es Dios. Para eso hay que intimidar y para eso está la oración. Dios nos dio el medio de la oración por excelencia. Por eso es que es tan vital y la Biblia insiste. Y la iglesia en la crisis oraba sin cesar. Deje de quejarse, deje de lamentarse. Ore sin cesar, buscando la dirección de Dios. Conocer a Dios en medio de esta crisis. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ya yo sé lo que yo quiero. Ya yo hice la lista de lo que yo quiero. Y casi todo lo que yo quiero es las cosas que me traen comodidad. Pero ¿qué tal si Dios quiere otra cosa? ¿Qué tal si Dios quiere lograr otra cosa? Es el oído afinado el que va a ir más allá. Que va a ir más allá. Entonces usted se tiene que detener porque somos muy desesperados, porque tenemos que hacer un alto, amado y amada. ¿Qué es lo que usted quiere con Dios? ¿O qué es lo que usted quiere de Dios? Yo quiero con Dios una relación íntima. Yo quiero conocer a Dios. Yo no quiero de Dios solamente que me dé lo que yo quiero en este momento. Yo quiero superar esta desesperación de que sea aquí y ahora, tipo microondas, instantáneo. Yo quiero algo que Dios quiere. Dios quiere algo más que darnos cosas. Dios quiere una relación. Pablo, que había tenido tantas experiencias, decía que la meta de él, escuche esto, la meta de él, decía Pablo en su carta a los filipenses, es conocer más a Cristo. Un hombre que había conocido a Cristo quizás en una manera más drástica y profunda que cualquiera en su época. Y él decía, y todavía quiero conocerlo más. Yo quiero conocerlo más. Entonces, eso es relación. No hay de otra. Y ahí está la oración. Entonces, ¿qué busca Dios a través de la oración? Una relación personal. Pero esa relación personal te lleva a lo otro que Dios busca, que es el tema de lo que estamos hablando en esta noche. Esa relación personal te lleva a un alineamiento. Un alineamiento, porque tú vas descubriendo lo que Dios quiere. Tú vas descubriendo lo que Dios quiere. Entonces, ahora, como tú confías en Dios y como tú has desarrollado el oído de lo que Dios te está diciendo, tu corazón está siendo transformado porque ya tú estás poniendo tu confianza en Dios y tú quieres conocer más a Dios. Dios te va a decir, hijo mío, hija mía, yo quiero esto. Yo quiero hacer esto en ti, a través de ti, contigo. Y entonces es ahí donde empieza ese proceso de alineamiento. Pero para que se dé un alineamiento, se tiene que dar primero un conocimiento. Porque usted tiene que saber a qué que usted se va a alinear. Y por eso la oración está importante, porque Dios Dios puede usar ángeles, Dios puede bajar pergaminos celestiales del cielo y revelarte las cosas. Pero si Dios brega de esa manera, se corta lo más que Él quiere, que es la relación personal. Es a través de una relación personal íntima. Y Dios no tiene prisa. Dios es eterno. Y Dios se toma el tiempo porque tiene un propósito. Formar a Cristo en nosotros. Una relación íntima con nosotros en la cual nosotros comencemos a conocer como sus ovejas su voz y seguirle. Ese seguirle es el alineamiento. Porque ahora yo empecé pidiéndole a Dios una cosa y resultó que Dios me dijo, no, no es como tú quieres, es lo que yo quiero. No es por aquí, es por acá.
No es ahora, es después, o no es después, es ahora. Entonces, tú te ves en la circunstancia continua donde te tienes que estar alineando, porque siempre nosotros tenemos pareceres, opiniones y pensamientos, y eso Dios no nos los va a quitar, ni no están prohibidos. Lo que Dios nos pide es tráelos, somételos, fíltralos, alíñalos. Dame tus sueños, dame tus pensamientos, dame tus planes, dame tus inquietudes. Dame eso que estás pensando hacer. No me digas que lo vas a hacer. Y cuando yo te voy a hablar, ya no te encontré porque me diste la espalda, porque ni siquiera esperaste que yo te hablara. Eso no es orar bíblicamente, ni maduramente. Eso es un monólogo. Señor, mira esto, bendícelo. Como quien dice, ahí te lo suelto, ahí te lo digo. Como quiera, lo voy a hacer. ¿Verdad? A Dios no le gusta que lo informen, porque Él lo sabe todo. A Él le gusta que lo consulten porque quiere una relación con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, relación personal que produzca un alineamiento. El alineamiento es la parte más desafiante, donde se da el crecimiento, donde se dan las transiciones y donde se da la transformación de nosotros. Es ahí donde usted puede decir que va de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Porque es ahí donde usted cede, donde usted entrega, como Abraham a Isaac, como Jabet a Moisés, como la viuda la harina y el aceite, como el niño del evangelio, los panes y los peces. Es ahí donde usted entrega, es ahí donde usted se alinea y echa a un lado lo que usted pueda pensar que puede ser maravilloso y lindo, pero no es lo que Dios quiere, quizás en un momento dado. Entonces, ese alineamiento, ahí es donde se crece. Y ahí está la parte difícil para muchos. Un ejemplo de un alineamiento tremendo, David, en un momento dado, estaba orándole a Dios, el hijo que iba a tener con Betsabé, estaba enfermo, estaba orando para bendecirlo, que el Señor lo sanara, se encerró en una oración y ayuno. ¿Cuántos no se han encerrado en oración y ayuno a orar por un hijo, por un familiar, por una situación específica? ¿Eso está malo? No, a veces eso es lo que tenemos que hacer. Y él estaba hablando con Dios. Y en un momento dado, Dios le habló. ¿Cómo le habló? Pues le tocó la puerta y sus ayudantes le dijeron, el niño se murió. Y él entendió que Dios, que tiene la última palabra, que da y quita vida, decidió en su designio soberano tomar una decisión sobre la vida de aquel niño. Dios lo había traído a la vida y Dios decide. Y él acató, estuvo orando 7 días en oración y ayuno y acató la voluntad de Dios. Cuando usted se alinea, hermano, es que se da lo que Dios quiere a través de la oración. Porque la relación personal es la que te ayuda poco a poco a ti y a mí a aprender a someternos a la voluntad de Dios. Jesús le oró al Padre en Getsemaní, la tremenda oración, que para mí aquello fue la hora de la verdad. Allí se decidió la cruz y decidiéndose la cruz se decidió tu salvación y la mía. Y cuando Jesús vio el horror de la cruz, en un momento dado en su humanidad le dijo, Padre, si es posible. Pero no era posible. ¿Cuántas cosas yo no le pido a Dios si es posible? ¿Por qué? Porque veo que son dolorosas, que son difíciles. ¿Cuántas cosas no están pasando ahora que uno le dice, Señor, esto está terrible, pero si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, si es posible. Pero ¿sabe qué? No era posible, porque el plan de Dios era otro. Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que dar su vida en la cruz. No fue posible. Cuando Él entiende que no es posible, ¿qué dijo? Hágase tu voluntad. Se alineó. Se tuvo que alinear David, se tuvo que alinear Jesús. Pablo oró, quítame este aguijón que me abofetea. Dice la Biblia en Corintios que lo abofeteaba, que era un emisario de Satanás, algo que le producía una incomodidad, un dolor terrible al apóstol Pablo. Dice que oró 3 veces. Oró, habló con Dios. David habló con Dios y Dios decidió llevarse al niño. Jesús habló con Dios, el Padre, y el Padre decidió que tenía que ir a la cruz. Lo habilitó a David para enfrentar la pérdida y habilitó a Jesús
aleluya, para enfrentar, abrazar y vencer en la cruz. Pablo oró 3 veces por un aguijón en su carne. El hombre que había orado por milagros y un montón de otras cosas que le había pedido a Dios y Dios le había hecho. ¿Y sabe qué? Dios le dijo que no. Él habló con Dios y Dios habló con él. Y él esperó y Dios le dijo que no. Y cuando le dijo que no, le dijo, te voy a dar una gracia especial para que sobrevivas y aprendas, aleluya, a sostenerte en medio de esta crisis. Y en medio de esa crisis, Dios lo sostuvo. ¿Qué logró Pablo? Alinearse. David se alineó, Jesús se alineó. ¿Cuál es el reto grande que tiene la iglesia? Alinearse al Señor. ¿Y qué es lo que Dios quiere lograr cuando uno se alinea? Bueno, cuando uno se alinea es cuando uno realmente decide comprometerse, obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y así es que vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta que teníamos en esta noche, la primera es ¿qué es la oración? Hablar con Dios esperando que Dios hable con nosotros. ¿Qué busca Dios a través de la oración? Relación personal, y que nosotros a la luz de esa relación personal gradualmente nos vayamos alineando a la voluntad de Dios, y una vez que nos alineemos a la voluntad de Dios, nosotros llevemos a cabo la voluntad de Dios. Y eso da la respuesta a la tercera pregunta de esta noche, es ¿cuál es la meta última de Dios con la oración? La meta última de Dios con la oración, ¿sabe cuál es? Su gloria, el glorificarse. El glorificarse. ¿Y cómo se glorifica a Dios a través de nosotros? Cuando hacemos su voluntad. Cuando hacemos su voluntad. Nada le trae más gloria a Dios que se haga su voluntad. Usted puede querer hacer un montón de cosas que desde su punto de vista motivacional son bien intencionadas, pero no necesariamente es lo que Dios quiere. Y usted quiere hacerlo para Dios, pero eso no le trae gloria a Dios, porque lo que le trae gloria a Dios es lo que Dios quiere que se haga. La voluntad de Dios, el corazón del Padre. Entonces, lo interesante del caso es que cada vez que nosotros hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida como hombres o mujeres, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones paterno-filiales, en nuestras relaciones de trabajo, de estudio, en nuestros compromisos, responsabilidades como miembros y ciudadanos de la sociedad donde vivimos, como miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia de Jesucristo, como miembros particulares de una iglesia local, en el caso de la mayoría de nosotros, la iglesia Bautista Emanuel, o de la iglesia de los hermanos lindos y lindas que nos están viendo y escuchando. Cada vez que usted hace la voluntad del Señor en todas esas relaciones y esferas, Dios se glorifica. Y no es contra, ¿cómo es que se dice? Paradójico, pero en un sentido lo es. Uno empieza orándole al Señor, buscando lo que en la mente y en la estimación de uno es la bendición que uno quiere alcanzar. Obviamente, si Dios me da esto, pues yo voy a ser bendecido. Si me sana, si me provee, etcétera, etcétera. Uno empieza con un deseo de ser bendecido a nivel individual, de alguna manera, directa o por un ser querido, o alguien que uno ama, o algo que uno ama. Pero lo interesante del caso es que cuando más bendecidos somos, es cuando Dios se glorifica. Porque cada vez que Dios se glorifica en y a través de ti y de mí, es que somos más bendecidos. Hay gente que ha sido bendecida por Dios. Dios los ha dotado de bienes. Ahí viene la palabra de bendición económica, de salud, intelectual, emocional. Usted la puede nombrar. Y no necesariamente se han detenido a darle gloria a Dios con esa bendición. Pero todo el que hace la voluntad de Dios y experimenta la gloria de Dios, termina bendiciendo a Dios, y eso se convierte en su mayor bendición. Esa es la mejor parte que no te será quitada. Esa se convierte en la mayor bendición que tú puedas tener. Entonces, yo quiero ser bendecido, y Dios dice, te voy a enseñar la mejor manera de ser bendecido, tú y tu casa, la mejor manera de tener victoria en cualquier crisis, particularmente en esta que estamos viviendo ahora, y estos cambios que se ha trastocado el piso
de todos y cada uno de nosotros, del que más que menos ha sido sacudido por esta crisis. Yo te voy a enseñar con la oración. Cuando tú hables conmigo, me dejes hablar. Cuando tú te afines en una relación personal más íntima y te alinees a mis deseos y tomes tus deseos. Y como los ancianos de Apocalipsis tomaron sus coronas y la pusieron a los pies del Cordero, tú pongas los tuyos con tus sueños a los pies míos y hagas ese ajuste que para muchos es tan duro que se detienen ahí y nunca trascienden. Cuando tú trasciendas y comiences a hacer ese ajuste, vas a hacer mi voluntad. Y cuando hagas mi voluntad, yo me voy a glorificar. No solamente en tu vida, sino a través de tu vida. No solamente vas a experimentar mi gloria. Y dime si hay una bendición más grande que la gloria de Dios sobre, en, alrededor, por encima, en la vanguardia, en la retaguardia de alguien. Por razón Moisés dijo, si tu gloria no va conmigo, yo no quiero ir. Y la gloria de Dios alcanza su mayor plenitud y se revela en su mayor plenitud en Cristo. Y Cristo se forma en nosotros en la mayor plenitud. Cristo toma más de nosotros. Cristo se acomoda más en el trono de nuestros corazones. No es que yo tengo a Cristo, es cuánto Cristo tiene de mí y de ti. Y eso se logra con un alineamiento donde yo estoy entregando todo lo que pienso y soy, ajustándolo a lo que Dios quiere. Y en ese proceso. Y cuando eso se da, ese Cristo que es el reflejo de la gloria de Dios, ese Cristo va creciendo en nosotros. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que quería decirle el apóstol Pablo. Y cuando ese Cristo va creciendo en nosotros, como decía el Bautista, es menester que yo mengüe para que Él crezca. Pues cuando ese Cristo crece, la gloria de Dios en nosotros aumenta. Y ahí es que vamos de gloria en gloria. No es por unas bendiciones materiales que vamos de gloria en gloria. Eso es bueno. Y es bueno en la medida que nosotros aprovechemos eso para darle, remitirle la gloria a Dios. Por eso que Él nos da de su benevolencia. Entonces, en la medida que Cristo crece en nosotros, crece la gloria de Dios, porque Cristo es la plenitud, la revelación más plena de su gloria. Y en la medida que la gloria de Dios crece en nosotros, somos más bendecidos. No hay nada que se pueda comparar con eso. Por eso no hay una cosa más grande en la vida de nosotros que Cristo. Y Cristo nos está diciendo que para que eso se dé, tenemos que aprovechar al máximo este medio glorioso que se llama la oración, pero entendida desde un punto de vista no religioso, no humanista, sino desde el punto de vista bíblico. Y eso es lo que estamos tratando de compartir a través de estos diálogos y reflexiones bíblicas. Así que, ¿cuál es la meta final de la oración? La gloria de Dios. Y si la gloria de Dios, aleluya, llega a tu casa porque llegó a tu corazón, y llega a tu matrimonio porque llegó a tu corazón, y llega a tus hijos porque llegó a tu corazón en Cristo, porque estás estableciendo una relación íntima, estás entregando ahí continuo, todos los días hablando con Dios, una intimidad ahí con Dios, con Dios, con Dios. Si habláramos con el Señor, como vemos en Netflix, si habláramos con el Señor, como conversamos por las redes sociales, la intimidad que se va a desarrollar en nosotros va a ser extraordinaria, extraordinaria. Y así la capacidad para alinearnos y para traer gloria. Y esa gloria nos va a bendecir. Y esa es la gloria que va a cambiar esta situación. No necesariamente porque va a cambiar las circunstancias, sino porque vamos a cambiar nosotros para la gloria de Dios. Y Dios nos va a usar. Entonces, cuando nosotros vemos la oración como un medio y no como un fin, y entendemos lo que es la oración, hablar con Dios, pero esperar que Dios nos hable, y que Dios busca a través de la oración es una relación personal que nos lleva a un alineamiento, a un ajuste de lo que Dios quiere, y buscamos lo que Dios quiere en nosotros y con nosotros, y no que Dios nos dé el ok de lo que yo quiero, pues no va a pasar otra cosa, sino que se va a cumplir lo que
Dios busca, que es su gloria. Entonces yo vivo para su gloria. ¿Sabes que la Biblia dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria? Yo tengo que glorificar a Dios con todo lo que hago en mi vida. Si yo lo que hago es cambiar una tuerca, si yo lo que hago es trabajar en una fábrica de ensamblaje, si yo lo que hago es enseñar, si es profesional, vocacional, mecánico, técnico, no importa. Yo vivo, debo vivir y tú y yo debemos vivir para su gloria. Y para eso tenemos que estar haciendo ajustes continuamente en nuestras vidas. Para eso está la oración. Por eso la iglesia, dice Hechos 12, oraba sin cesar. Y la iglesia del siglo XXI, ante esta pandemia, tenemos que orar sin cesar. Dios nos va a dar la victoria y a través de la oración Él va a lograr lo que Él quiere, su gloria, en y a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia que oraba sin cesar es interesante. Mire, está tan interesante la crisis que ellos tuvieron y cómo ellos pudieron orar sin cesar, que yo voy a esperar hasta la semana que viene para compartirlo con lujo de detalle y con más tiempo lo que sería la segunda parte de a Dios orando y a Dios alineando. Quiero ver cómo ellos oraron y cómo ellos alinearon esta experiencia de esta crisis terrible que pasaron, donde hubo muerte, donde hubo cárceles, donde hubo juicio, donde hubo persecución y donde hubo cosas que miren, honestamente, fueron más terribles que lo que nosotros estamos viviendo. Ellos oraron sin cesar. ¿Y qué hizo Dios? Les dio la victoria. ¿Cómo? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor ponga en ti, aleluya, su paz y te ayude en medio de esta crisis a desarrollar una relación íntima con Él para que de ahí tú puedas sacar las fuerzas que necesita en tu espíritu y de hacer esos ajustes que el Señor te está pidiendo para llevar a cabo su voluntad en tu vida y a través de ti y de toda tu casa. Amén, amén.